Hola. Vamos a parar esta música, que no sé hablar con la música de fondo, me vuelvo un poco loca. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por estar ahí esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que tengan que verlo después en diferido y demás. Estoy muy contenta porque he visto que la gente le apetecía mucho este directo. Y es algo que mola, porque los creadores de contenido gratuito, como yo, cuando invertimos algo de tiempo en preparar algo pensando que, bueno, que puede ser interesante, que a otras personas les puede ayudar y demás, pues recibir feedback positivo de antemano me ayuda a hacerlo con la energía ahí a tope. Así que súper feliz de que estéis ahí esta tarde. Y quien lo vea a posteriori, igualmente súper feliz de que lo vea después y que pueda sacar algo de partido, por pequeñito que sea, aunque sea para decir, mira, yo no lo haría así, ya se llevan algo, así que estoy muy contenta. Bueno, estaba hablando por aquí, por el chat, que tenemos a Jersey Owen, que lo tiene todo ahí súper preparado, que tiene entre manos un futuro proyecto que tiene que ver con la charla de hoy, que quien no lo haya visto todavía en el título es cómo escribir y publicar un libro de no ficción. Y parece ser que su próximo proyecto va a ir por ahí. Por lo tanto, esta charla yo creo que le va a venir bien. Yo creo que alguna cosita, alguna idea, aunque ella ya seguro que ha investigado mucho, pero alguna cosita, alguna idea, seguro que le ayuda para terminar de cuajar ese proyecto. Y tenemos también por aquí a Patricia de Chano y Oscar, que anda hasta arriba haciendo book trailers, que es una artista, les pone voz, es ilustradora y que me encantan sus libros, a mí y a mi hijo, pero a mí también. Así que nada, ahora vamos a... sí, sí, impresiona. Vamos a empezar esta charla, ¿vale? Porque soy de esas personas que me gusta ser puntual y ya que vosotras también lo habéis sido, no voy a hacer aquí tiempo para meter rollo, esperar a que venga otra gente. Vamos a empezar con los que estamos, que somos más que suficientes. He hecho una pequeña presentación, ¿vale? Me voy a poner modo pequeñito aquí abajo, primero porque quería tener un esquema para no perder el hilo, porque yo me puedo ir un poco por las ramas si no tengo un hilo conductor. Voy a abarcar 6 puntos solamente, pero quería tener el hilo conductor y un poco de apoyo de material gráfico, ¿vale? Vamos a ver un poco los entresijos, que son esas cosas que siempre viene bien ver cómo lo hacen otros, ¿vale? La trastienda. Ahora lo que pasa es que voy a estar peleándome toda la tarde porque tengo que ir cambiando de la pantalla del PDF al stream para ir viendo vuestros comentarios y para ir pasando el PDF. Pero bueno, no pressure. Como decía, vamos a tratar 6 puntos, ¿vale? Desde la estructuración, desde la misma idea, ¿vale? Desde el germen y cómo desarrollarlo para llegar a tener el libro de ficción que queremos tener, a cómo una vez ya escrito le damos forma, lo envolvemos con un lacito rosa y lo publicamos para que llegue hasta el lector. Estos son los aspectos que vamos a tratar y ahora me voy a ir deteniendo en cada uno de ellos. Mi idea es no enrollarme demasiado en esta charla, ¿vale? Porque sabéis que soy de hacer directos de 2 horas y pico, pero mi idea es hacer la charla en 1 hora, ¿vale? La idea también es que me preguntéis en cada paso cuando queráis, me interrumpáis y me vayáis diciendo cosas para que sea lo más bidireccional posible y que le podáis sacar provecho. Ya que estáis en directo, esa es la ventaja que no van a tener los que lo vean en diferido, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar por el concepto del libro. Bueno, obviamente esta charla viene a raíz de aquí viene el minuto de spam, de mi reciente publicación de 101 actividades sensoriales para una educación respetuosa,
que es un libro que se originó el concepto hace 5 años, pero ha llegado a tomar la forma ahora, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo desarrollar esa idea, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es qué propósito tenemos con este libro. Por ejemplo, no, yo quiero hacer un libro para explicar las matemáticas de forma sencilla a personas de la tercera edad que no tuvieron oportunidad de estudiar. Pongo por caso, ¿vale? Pues es un propósito muy determinado con un público objetivo muy determinado. O yo es que quiero hacer una catalogación de los artrópodos con los recientes descubrimientos en el África tropical para debatir en la comunidad científica, ¿vale? Es otro propósito muy diferente y otro público objetivo muy diferente. Creo que al poner estos dos ejemplos es más fácil entender por qué esto del propósito es tan importante, ¿vale? Porque lo que te va a salir a continuación es un producto totalmente diferente si lo enfocas según una cosa o según otra. Y una vez que tienes claro el propósito, yo por ejemplo quiero hacer un recetario, quiero hacer un libro con las recetas de mi abuela, y este puede ser un libro de no ficción perfectamente básico, o quiero hacer un libro con actividades manuales, o quiero hacer un libro con consejos para ilustrar mejor, o consejos para escritura para escritores noveles, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos esos propósitos tienen que ir definidos y cuanto más enfocados mejor, porque te van a ayudar a tomar todas las decisiones que vas a tener que tomar después en esta tarea. Lo siguiente, por cierto, luego si alguien quiere el PDF que me lo diga, se lo mando por correo, ¿vale? No tengo problema. Tienes que decir que soporte, es como, no, mira, yo es que voy a hacer un libro de no ficción digital porque lo voy a tener colgado en mi página web para descarga gratuita de todo el mundo, o lo quiero digital porque solamente lo voy a vender a través de Amazon, Lectu o cualquier otra de estas plataformas, o lo quiero tener en los dos porque habrá un público que le venga más cómodo en digital y habrá otro que prefiera consultarlo en papel. Esto es muy importante. Maripi314. Creo que sé quién eres, pero me flipa tu nickname porque mira, tú vas a ser la que va a escribir el libro que decíamos, por esto de Pi314, vas a ser la que escribas el libro de matemáticas para explicárselo a los abuelitos que no han podido estudiar. O si, por ejemplo, vas a necesitarlo en papel, vas a necesitar una impresión tradicional de 500 ejemplares, o vas a hacer un print on demand, es decir, que se vayan imprimiendo según lo vayan solicitando. Y todas estas opciones, si las vas a hacer tú por tu cuenta a modo autopublicación para controlar todo el proceso, o vas a delegar en la publicación de una editorial para que ellos se encarguen. Esto, los que venís a este canal ya sabéis que tiene sus pros y sus contras. Las editoriales tienen unas ventajas y es que te ahorran tiempo, bueno, tiempo de espera no, pero te ahorran tiempo porque hacen ellos algunas tareas, pero el control total del producto solo lo puedes tener si eres autopublicado. Dentro de todo esto, más cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestro libro de no ficción va a ser el tono que vamos a establecer. Este tono está muy relacionado primero con el propósito del apartado que tenemos arriba del todo y el público objetivo, es decir, vamos a tener un tono divulgativo, científico, humorístico, informal, pero también, por ejemplo, puede tener muchísimo que ver con la personalidad de quien lo escribe. Hay personas que es que no saben escribir en serio, o no es que no sepan, o que no quieren escribir en serio, que les sale la risa, la guasa, el chascarrillo en todo momento, y entonces eso lo meten en su libro de no ficción. Y no hay ningún problema, de hecho, normalmente se aprende más fácil si además te lo estás pasando bien mientras escribes. Con lo cual, todo esto, lo que no puedes es empezar súper serio y meter un chascarrillo a mitad. Eso sí que no. O sea, o vamos a tono humorístico o vamos a tono serio.
pero ir mezclando, ir cambiando, y ahora en esta página me conviene más, y ahora en esta no sé cuántos, pues porque hoy me he levantado más enfadada, pero ayer es que tenía un día que me iba todo genial y tenía más ganas de broma y de fiesta. No, hay que ser consistentes desde el principio hasta el final. Y otra cosa a tener en cuenta, todo esto de desarrollar la idea, estoy hablando antes de empezar, antes de poner una sola palabra en este libro. Antes de poner una sola palabra en este libro, es importante tener una idea aproximada de la extensión que queremos que nos ocupe el libro. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a delimitar. Corremos el riesgo, generalmente, corremos más riesgo de enrollarnos como las persianas que de quedarnos cortos, o por lo menos en mi experiencia es esta, ¿vale? Entonces es importante decir, no, es que voy a querer un libro finito, de lectura ligera, que sea un manual rápido de consulta y tal, perfecto. No es que yo quiero el compendio de toda la mitología griega, nórdica, precolombina, etcétera, etcétera, y quiero un tocho así de gordo que se caiga a la estantería de nada más ponerlo. Pues perfecto también. Ahora, si tu intención es la segunda, lo relacionamos con la siguiente, la fecha estimada de publicación. O sea, si vas a hacer un tocho así, no lo quieras para pasado mañana, ¿vale? Hay que tener un poco de coherencia, como decía. Entonces, todas estas consideraciones antes de empezar son importantes. Lo de la fecha aproximada, yo sé que con esto hay mucho debate. Para empezar, bueno, algunas ya sabéis que tengo un grupo de escritura en Telegram en el que vamos contando nuestros progresos y nuestro compromiso, nuestros objetivos y demás. Y aparte, esta semana he acudido a un par de eventos literarios en los que he podido conversar también de tú a tú con algunas escritoras, sí, en femenino. Y es muy curioso porque hay gente que no se pone límites, que no se pone fechas, no se pone plazos, que se deja fluir y que va viendo cómo suceden las cosas. Y esto a priori está muy bien, porque no te metes presión, es menos probable que tengas un bloqueo de escritor, pero también es probable que no lo termines. No nos engañemos. Y más las personas que son muy de dejar las cosas para el último día. O sea, si no tienes un plazo que te vaya haciendo moverte, es más difícil que consigas la meta. No digo que no la puedas conseguir, pero es más complicado. Y no digo que te pongas una meta que te ahogue, porque además, pues, oye, si estás combinando la escritura con tu trabajo, con tus estudios, con tus ocupaciones domésticas, con tus responsabilidades familiares, pues obviamente no te vas a poder escribir siempre que quieras. Pero a lo mejor, teniendo en cuenta toda esa lista de cargas que tú tienes en tu día a día, sí que te puedes hacer un pronóstico aproximado de decir, bueno, pues si me pongo ahora octubre de 2022 y es un libro cortito de unas 10.000 palabras, pues yo creo que para junio de 2023 lo puedo tener escrito y ya empezar con todo el proceso de publicación durante el verano porque tengo más tiempo. Esto sería un ejemplo. ¿Cómo sabes la extensión aproximada? Ya, a ver, es complicado, pero sí que tienes que saber cuánto vas a querer profundizar en ese libro. A ver, la idea aproximada ahora mismo, tú no necesitas, tú necesitas un número de palabras si además vas a querer hacer una previsión de gastos antes de ponerte, porque por ejemplo, más número de palabras significa, para empezar, más número de páginas y por tanto mayor gasto de impresión, y más número de palabras significa más número de caracteres y por tanto mayor gasto de corrección. Son además dos de los gastos más gordos que tenemos en la publicación de un libro. Entonces sí que es conveniente tener una idea generalizada. A veces es complicado saber cuánto ocupa, pero tú, por ejemplo, en tu caso, Jersey, que escribes en un blog, tú sabes cuánto te ocupan cada uno de tus artículos. Entonces dices, bueno, si tú haces artículos de, digamos, 900 palabras de media,
y dices, bueno, pues esto va a ser el equivalente por el tipo de temas y tal, pues a lo mejor como unos 20 artículos menos. Pues ya sé que voy alrededor de las 15.000, 18.000 palabras, así grosso modo, ¿vale? Tampoco hace falta ser súper estrictos. La gente que nos esté viendo y que no cuente en palabras, ¿vale? Que cuente en tochos. O sea, ahora mismo lo de las palabras es casi lo de menos. Cógete cualquier libro de los que tengas en tu estantería y dices, a ver, mi libro se va a parecer más. Mi libro, lo que yo tengo en mente que yo tengo que sacar y compartir con el mundo y para el propósito que yo voy a hacer, se va a parecer más a Mujeres corriendo con lobos, que es un libro de no ficción, letra pequeñísima, apretadísima, ni una santa ilustración por el medio y unas 700 y pico páginas. O se va a parecer más a este libro, está en italiano, The Girl Revolution, que tiene la letra más grande, más holgadita, tal y cual, y son alrededor de unas 300, no llega a 300, 200 páginas, 220 páginas. Pues más o menos, ¿sabes? Hacerte a la idea de, bueno, ¿voy a ir más por aquí o voy a ir más por aquí? O voy a ir a algo un poquito más fino todavía, o más gordo, o es que me voy a hacer 3 tochacos de esto porque es que voy a hacer el diccionario del ligue en internet, no lo sé. Es una aproximación que a ti te sirva. O sea, tú ten en cuenta que en este estadio tú estás haciendo esto para entender tú cuál es tu libro. No tienes que dar cuentas a nadie, todavía no estás pidiendo presupuestos de corrección, todavía no estás viendo presupuestos de impresión, pero bueno, las que ya hemos impreso varios libros y corregido varios libros, pues ya nos hacemos una idea de por dónde pueden ir las cuentas más o menos. Entonces, bueno, de momento los voy a dejar aquí por si los necesito después. Pero eso, es un poco una idea para ti. Tú también tienes Mujeres que corren con lobos. Yo llevo leyéndolo 5 años, Patricia. 5 años. Y voy, es precioso, ¿eh? Pero voy por la 259. Que no es que no haya leído nada del libro, pero claro, es que me queda por delante. Y me atasqué con una de las historias que se me hizo, lo tengo subrayado y todo. Pero me atasqué con una de las historias que se me hizo densa y entonces me desanima más retomarlo. ¿Tiene sentido? Me alegro, Jersey. Pues vamos a seguir con el siguiente apartado, ¿vale? Ya tenemos claro más o menos nuestro concepto del libro. Ahora vamos a concretar un poquito más el contenido. O sea, este libro, ¿de qué va? ¿De qué voy a hablar? Vamos a crear un índice. Vamos a hacer la escaleta. Para empezar, lo más completa que podáis, en plan vaciado total de ideas, de voy a hablar, pues primero voy a hablar de los sapos, luego voy a hablar de las ranas, luego voy a hablar de los anfibios venenosos, luego voy a hablar de cocodrilos, luego voy a hablar, ¿vale? Te lo pones todo. Y luego ya lo reordenas, los revisas y los reordenas. Y dices, mira, al final de los cocodrilos no quiero hablar, pero voy a meter a los lagartos, que creo que se parecen más, ¿vale? Aquí estoy yo con mis grandes conocimientos biológicos. La taxonomía animal es mi segunda lengua. Pero creo que el concepto se entiende, ¿no? Haced un descargado, si queréis a mano, para que además como que la escritura esta que fluye más, hacéis un poco de escritura automática a mano, hacéis un vaciado ahí, lo dejáis reposar un par de semanas. Cuando un día estáis fregando los platos, os ocurren 2 cosas más que tendríais que meter, lo metéis ahí. Intentáis además jerarquizar un poco las ideas, ¿no? Dentro de esto voy a hablar de esto, esto y esto, dentro de aquello voy a hablar también de este apartado y este otro. Lo vais reordenando todo hasta que tenga sentido e ir trabajando con esa escaleta, hasta que estéis seguras, tranquilas y conformes de que eso está en el orden que tiene que estar. Añade y quita todo lo necesario y entonces vuelve a la pestaña anterior, ¿vale? Al primer punto con el que hemos empezado, a el propósito y el público objetivo. Es decir, el nivel de especificación que he puesto yo aquí
de ranas venenosas va a tener sentido para niños de 5 años, pues igual no, ¿vale? Igual con decirles 3 tipos y evitarme una que solo está en Australia y en peligro de extinción, pues a lo mejor me la puedo ahorrar, ¿vale? Entonces, volvemos a ese propósito inicial para definir un poco esa escaleta. Y esto va a ser la Biblia de ese libro, ¿vale? Va a ser la guía que nos ilumine en todo el camino, ¿vale? Aquí os pongo, obviamente, esto no lo vais a... Esta tiene números de página, ¿vale? Esta no lo vais a poder hacer en ese paso inicial. Pero para que veáis un poco la idea, este es el índice de 101 actividades sensoriales. Es decir, yo tenía claro que iba a tener 3 apartados. Iba a tener una introducción en la que explicar un poco por qué el libro y qué pretendía con él, porque sentía esta necesidad de incluir la explicación inicial. Luego tiene una primera parte sobre el juego sensorial en el que desarrollo diferentes apartados, pero digamos, desarrollo toda la parte teórica, y un segundo apartado, que es el grueso del libro, en el que vienen las 101 actividades sensoriales, ¿vale? Obviamente luego tiene los subpuntos finales de la conclusión, la bibliografía, los agradecimientos, bla, bla, bla. Pero esto a mí me permitió enfocarme rápidamente. Yo sabía que iba a tener una introducción en la que explicar cómo usar el libro, muy breve, y una pequeña parte teórica más todo el tema de las actividades sensoriales. De forma que eso creo que os puede ayudar. Voy a volver a vosotros. No sabía si en el chat habíais avanzado algo más porque estaba en la pestaña del PDF, como os he dicho antes. Pues si en el tema de cómo crear vuestro índice, vuestra Biblia, vuestro faro que os ilumine en momentos de tormenta, he puesto dramática, pasamos al siguiente apartado, ¿vale? El diseño del libro. Para hacer el diseño del libro, yo tengo la costumbre de hacer un mood board inicial. De estos tengo un artículo en el blog en el que ya os hablé y creo que también os di una charla en Twitch, o en una de las charlas en las que hablaba sobre organización también mencioné el tema de los mood boards. No es más, para hacer la traducción fácil, el corcho que teníamos de adolescentes con las fotos de Bon Jovi, de Brad Pitt y de el último libro que nos habíamos leído todo ahí junto, y unas entradas de la última obra de teatro que habíamos visto, todo así mezclado junto, eso es un mood board, es un panel en el que ves todas las ideas juntas. Entonces yo utilizo esto para empezar a trabajar. Y os voy a decir por qué es importante. Porque una vez que sabes de qué vas a hablar en tu libro, que es lo que hemos hecho en el apartado anterior con la creación del índice, vamos a empezar a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué tamaño va a tener el libro? Estamos hablando, quiero hacer un libro como este, tamaño de bolsillo, regular y tal, o porque estamos hablando de no ficción. Voy a coger este, por ejemplo. Es normal que tengo aquí la estantería, ¿vale? O quiero hacer un libraco. Me voy a marcar un Taschen y voy a hacer un libro así grandote para que sea más visual o para que quepan más cosas en cada página. Esto es muy importante porque luego a la hora de componer los textos, si son textos que van a ir acompañados de fotografías, imágenes, ilustraciones de cualquier tipo, mapas, etcétera, etcétera, pues van a necesitar un diseño de página muy determinado. Es decir, si vais a hacer un libro de no ficción como este, ¿vale? Mujeres que corren con lobos, que es un texto corrido, etcétera, etcétera, casi os podría decir que os fuerais de la charla ya, porque esto es lo mismo que publicar una novela. Quiero decir, a la hora de maquetar este libro no existe mucha más diferencia que cuando maquetas una novela. En cambio, si tú vas a hacer un libro pues similar a este,
el asunto cambia, porque tienes que decidir dónde van a ir las fotos, dónde van a ir los textos, qué cantidad de texto vas a necesitar para cada foto. Y por eso hago hincapié en que es importante decidirlo antes de ponerte a escribir, porque tienes que saber qué espacio, o sea, cuántas palabras vas a tener que rellenar en cada uno de los puntitos que tú te has marcado anteriormente. No sé si me explico, creo que sí. Obviamente vas a tener que hacer una decisión de la jerarquía que van a tener las tipografías. Es decir, un libro de no ficción siempre va a tener una jerarquía en los encabezados. Es decir, va a tener unos títulos, unos subtítulos, unos apartados. Todo esto vas a tener que diseñarlo tú o el maquetador. Pero bueno, que vas a necesitar saber, por lo menos cuando lo estés escribiendo, la cantidad de niveles de concreción que va a ir teniendo el texto. Cómo van a ser, si vas a querer un libro muy espaciado, con muchos márgenes, o lo vas a querer todo recogidito y apretadito, como estábamos viendo aquí con la amiga Clarisa Picola. Entonces, estos detalles van a marcar mucho si vas hacia un tipo de libros de no ficción, podríamos decir más ensayos, o otros libros de no ficción que son pues mucho más visuales, más de consulta, más interactivos, ¿vale? También vas a tener que decidir el tema del contenido visual que vas a querer o no incluir en ese libro. Ahora voy a leer a Patri. El tamaño del texto. Hay cómics que no he podido leer ni con gafas de lo pequeña que era la tipografía. Ya, yo es que eso lo odio. Y sé que está caro el papel, pero hay que tenerlo en cuenta. En digital lo del tamaño no es problema. Claro, en digital el tamaño no es problema, a no ser que sea muy importante que las imágenes vayan en el sitio que tienen que ir y que no te las redistribuya el lector en donde quiera. Por ejemplo, en mi libro yo he tenido que hacer, la versión digital es réplica del libro en papel. Es decir, tú no puedes agrandar, pero agrandas toda la página, haces un zoom, pero tú no se te recolocan las letras como en un libro digital normal y corriente, que te va cambiando los párrafos, etcétera, etcétera, porque el tipo de maquetación que tiene mi libro lo requería. Si lo hicieran de la otra forma, pues a lo mejor se movía todo y yo no podía anticiparme a las 100.000 combinaciones que puede tener cada lector a la hora de agrandar o estirar los párrafos, con lo cual decidimos hacerlo fijo. Claro, es que en mi caso es súper visual y es lo que marca la diferencia en mi libro, en mi opinión. Entonces, o sea, es lo que me hizo publicarlo, el querer añadirle toda la parte visual. Entonces sí que es importante tenerlo en cuenta desde la escritura del propio libro. Y finalmente, ahora os voy a dar ejemplos, ¿vale? Ahora estoy hablando aquí mogollón, pero ahora os voy a poner imágenes en la siguiente diapositiva. Y va a venir, va a ser importante también que en los libros de ficción más tradicionales sí que es habitual tener listas, tener enumeraciones, etcétera, etcétera. Entonces hacer los diseños de las listas de forma coherente y en algunos casos, si quieres añadirle ahí a las listas y a las enumeraciones una chispita de alegría, que no sea el puntito redondo o el cuadradito, o no lo sé, también puede serlo, ¿eh? Si el libro, el tono del libro es el que te va a decir si pide una cosa o si pide otra. Pero a mí, como el mío por suerte me dejaba un tono un poco más juguetón, pues jugué con todas estas cosas. Y ahora os voy a enseñar algunos ejemplillos de mi mood board, ¿vale? Esto son imágenes que tenía recopiladas, me hice un Canva, ¿vale? Ahí a lo loco, para recopilar todas las imágenes que me iba encontrando de un poco del estilo del que yo quería impregnar al libro.
Para empezar, los 3 circulitos de colores son, valga la redundancia, los colores que yo quería usar en el libro. Yo es que soy una persona muy visual y si no lo veo en colores no lo entiendo. Entonces sabía que esos colores eran los que iban a estar presentes en el libro y que eran los que iban a marcar la obra principalmente. Luego hay otros porque además cuando empezamos a introducir las imágenes pues vimos que necesitaban unos apoyos concretos en otros colores y bueno, se añadió posteriormente que no, esto no es decidir ya cómo es la maquetación de tu libro, pero sí que es cierto que si tú le pasas un libro de no ficción al maquetador, pues cuanta más información le des, más fácil va a ser que haga el trabajo que tú quieres que haga, a no ser que te lo maquetes tú. Si te lo maquetas tú, perfecto, pero yo como me lo maqueta otra persona porque yo no llego a esas habilidades, pues le doy la información lo más inteligible posible para él. Y luego al lado de los circulitos veis una serie de trazos, ¿vale? De estos en concreto no usé ninguno, pero el de arriba a la derecha, según mi punto de vista, es la derecha, según el vuestro creo que también, el de arriba a la derecha, que es como un semicírculo, es el que más se parece a los que luego fui utilizando. Pero bueno, estos cogían un poco la idea del tono juguetón. El caso es que los que yo elegí, pues al maquetador no le servían porque él necesitaba unas imágenes de calidad de no sé cuántos, movidas de él, que eso ya, vale, cosa suya. Pero ya fue capaz de buscar sabiendo la idea que yo tenía en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos del mood board, ¿vale? Aquí lo que os decía de la jerarquía de los títulos. Aquí empecé a usar el tipo de letras que quería usar. Quería una letra un poco escolar, como la que veis aquí en el título de la introducción, pero tampoco quería que luego el libro tuviera una lectura pesada, con lo que en el resto del texto utilicé otro tipo de letra más de palo, más legible, para no cansar tanto al lector. Esto es un ejemplo. Y luego aquí un ejemplo, si leéis el texto os vais a dar cuenta de que es un ejemplo, ¿vale? Me pone cosas un poco de aquella forma y mayúsculas y minúsculas y demás, pero lo mismo. Mi libro incluye recetas y yo tenía una idea de cómo quería más o menos que esas recetas se vieran. Luego no se vieron nada parecido a lo que está aquí en la idea original, ¿vale? Pero fue el punto de partida para saber cómo yo tenía que escribir. Yo sabía que cuando escribiera las actividades iba a escribir, por un lado, qué se necesita para llevar a cabo la actividad y luego qué proceso era el que te montaba la actividad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, a la hora de escribir, sabía que tenía que escribir esto y que tenía que escribir lo otro y no hay más vuelta de hoja. Entonces esto también te ayuda a organizarte, a no dar vueltas, etcétera, etcétera. Decidí hacerlo así, aunque podía haber hecho todo esto a modo de párrafo. Yo podía haber puesto, para realizar esta actividad necesitarás agua, un poco de harina y, mira, azúcar de colores. Es que aquí ya te digo que me inventé en esta actividad. Pero lo podía haber puesto redactado en un párrafo, pero yo decidí que el concepto del libro, bla, 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 ¿vale? No sé si estoy siendo pesada, pero es para que entendáis cómo el tener esto preconcebido cambia totalmente lo que puede ser un libro o no, ¿vale? Luego ya vamos a la fase en la que empezamos a documentarnos, a recopilar bibliografía si lo necesitamos, etcétera, etcétera, y nos vamos guardando esa documentación para cuando tengamos que escribir. Esta fase de documentación y bibliografía, dependiendo de lo extenso que sea el libro, de lo complicada que sea la materia, de lo científico que sea el tono, ¿vale? Dependiendo de diferentes factores, será más larga o más corta y en ocasiones se puede hacer de forma paralela, es decir, tú buscas información sobre un apartado, escribes ese apartado, no hace falta que sea, primero buscas toda la documentación y luego escribes todo el libro. Bueno, esto cada uno tiene que dejarse un poco fluir en estas cosas también y ver
lo que funciona para él o para ella. Pero me parecía importante que tuvierais esto en cuenta a la hora de escribir el libro, que obviamente si estáis escribiendo no ficción, de algún sitio hay que sacar la información. O sea, de ciencia infusa es complicado. Entonces, guardar todas las referencias de las cosas que vais buscando para poder citarlas apropiadamente, porque esas cosas pueden ser desde artículos a libros o capítulos de los libros, revistas, sean en formato físico o en plan revistas científicas, etcétera, etcétera, que se encuentran en muchas bibliotecas, o revistas digitales, otro tipo de formatos. Hay gente que añade códigos QR para añadir sonidos o para añadir vídeos o para añadir lo que sea. Bueno, cualquier cosa que vayáis a incluir, ir recogiendo las citas de dónde procede, porque luego os va a venir muy bien cuando tengáis que hacer la bibliografía, si no después es como, ¡puf! ¿Y de dónde saqué yo esto? Entonces, este proceso, como digo, cada uno puede ir viendo si le apaña más sacarlo hacerlo de forma paralela, ir documentándose e ir escribiendo, o haciéndolo de forma secuencial, primero la documentación y luego toda la parte de escritura. Insisto en que los que estéis viendo el directo en cualquier momento me podéis interrumpir con preguntas, consideraciones que queráis hacer y demás. Aquí, por ejemplo, igual que antes os he querido enseñar un poco el mood board, aquí os quería enseñar algunas de las imágenes que yo tuve que hacer para este libro. Lo mismo, si tenéis un libro visual que incluye, me da igual que sea imágenes tipo fotografías como este caso, como si vais a requerir infografías, mapas conceptuales, mapas reales, etcétera, etcétera. Toda esa información, conforme la vayáis recopilando, bien sea creándola por vosotros mismos o bien sea buscándola de otras fuentes y demás, irla guardando, irla archivando, irla teniendo lo más ordenada posible para cuando llegue el momento del montaje y de la maquetación, que sea todo pues mucho más sencillo. Por este tipo de imágenes es por lo que decía Patricia antes, que en mi libro realmente las imágenes tienen una parte muy importante, porque es que son muy explicativas por sí mismas. Aparte de que son súper coloridas, y estoy in love totalmente con ellas porque es que son monísimas, pero son muy explicativas. Y por mucho que seamos escritores, pues es verdad que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Y aquí viene la parte de la escritura. A la hora de escribir, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger el índice que habíamos creado unos pocos pasos para atrás, ¿vale? Cogéis el índice que habíais creado en el punto 2 y os ponéis a redactar cada uno de los apartados que teníais ahí. Vais utilizando toda la documentación que acabáis de recopilar, el tono que habíais decidido al principio que ibais a hacer, y con todo el acompañamiento gráfico, pues por ejemplo de imágenes como acabamos de ver, o de todos los ejemplos que he mencionado, lo vais teniendo en cuenta. A veces, o sea, no quiero decir que en estos momentos tengáis que poner ya la foto, pero si sabéis que va una foto va a ser más fácil, porque a veces en el texto dices cosas como por ejemplo el remover los ingredientes hasta que quede una masa como la que se puede observar en la fotografía de abajo. Vale, pues a veces luego resulta que tú has puesto eso en la fotografía de abajo, pero por cómo está diseñado tu libro, la fotografía no va abajo, que va arriba. Entonces, tienes que tener muy claro lo que decía antes, el concepto de cómo va a ir tu libro y cómo va a estar montado, porque es que si no, hay veces, cuando depende mucho de la parte visual, que no vas a poder escribirlo bien. Y es una pena porque tu corrector o correctora tampoco va a saber que eso lo has puesto mal, ¿vale? Entonces tienes que estar ahí un poco atento a cuál es el... Tienes que estar continuamente visualizando el resultado final mientras escribes. Luego, por supuesto, lo revisas todas las veces que haga falta, ¿vale? No voy a decir ni una, ni dos, ni tres, las que cada uno considere, que siempre son muchas, y entonces se lo pasas a una correctora profesional para que revise el texto
y te ayude sobre todo a ver todo aquello que tú no has visto. A mí, por ejemplo, en el caso del mío, mi correctora, Paola C. Álvarez, me ayudó a unificar alguna terminología y a expresar, por un lado, a unificar alguna terminología y por otro lado, a evitar repeticiones, porque a veces hay actividades que se basan en recetas que se basan en pasos similares y es fácil ir repitiendo. Entonces, para no caer en la monotonía, pues ayuda también a dar un poco más de riqueza. Así que si no lo habéis planteado el tema de la corrección, que yo sé que este es un tema que a muchos escritores, sobre todo que empiezan y sobre todo obviamente autopublicados, porque si vas por una editorial, lo normal y deseable es que la editorial pague a un corrector y correctora. A muchas personas todavía este apartado pues se lo saltan y no es deseable. Veis aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo quedan esas actividades maquetadas. Como veis, esto al final tiene que ver muy ligeramente solo con mi mood board, ¿vale? Con el mock-up que yo hice de cómo iban a ser las actividades. Pues sí, tiene número verde, tiene yo quería que fuera como una rejilla, pero al final eso tenía unas complicaciones porque hay recetas que tenían ingredientes más largos, otras más cortos, etcétera. Entonces al final era más práctico ponerlas con este tipo de posits y ir colocando el resto del texto en la segunda columna y a modo extendido en las que se extendían un poco más. En mi caso, por ejemplo, también decidí que como la parte visual tiene tanta importancia, algunos términos que los escritores no solemos conocer y yo he conocido gracias a este libro, es que este libro está impreso a sangre. Eso significa que, aunque el texto, como veis, tiene una caja de márgenes muy definida, las imágenes no. Las imágenes van hasta el final de la página. Y esto es importante que lo sepáis antes de decirle al maquetador cómo deben ir, porque necesitan una preparación de página totalmente diferente. O sea, si se lo decís al final, le vais a fastidiar porque va a tener que rehacer el documento entero. O sea, no le va a servir nada porque el tamaño de página es diferente, todo es diferente. Todo esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque yo casi me gano una bronca con esto. Pero claro, es que una tiene que aprender estas cosas. El caso es que a mí en particular este tipo de impresión a sangre me gusta bastante. De hecho, no soy la única que lo voy a poner aquí en cámara grande yo. El libro este que os estaba enseñando antes de Dalí. Uy, no me he puesto en cámara grande, me he puesto solo ahí. También tiene imágenes, creo. Ah, no. Sí, tiene algunas páginas que también están impresas a sangre, como veis aquí. A ver, ahí se ve blanco, pero es porque es la otra página. Pero como veis, la página llega hasta el borde, completamente en negro para mostrar la obra de arte. Y son cosas que yo creo que molan. Tú no te meterás en imágenes, pero sí me gustaría meter alguna cita con maquetación diferente al resto del texto. ¿Ves? Pues eso, ese tipo de sensación inicial de lo que tú quieres hacer es importante para que lo tengas en cuenta, para cómo vas a colocar esas citas, si van a ser citas escritas tipográficamente en la maquetación o van a ser un diseño de imagen con tipografía. Todo esto puede modificar mucho el producto. Hola Magnolo, bienvenido. Así que nada, voy a volver al PDF ahora que hemos visto esto de la impresión a sangre. En este caso, además, como mi libro iba a todo color, pues ya lo aprovechaba y metimos estas formitas y demás para darle vidilla al texto y que estuviera todo pues más alegre, porque digamos que iba con el tono general. Vale, y luego nos queda ya el último paso. Estamos terminando esta charla. Además me estoy portando bien porque la estoy terminando a tiempo, como pensaba. Que es la parte de la maquetación y la publicación, ¿vale? La maquetación profesional, pues la recomiendo 100% o 1000 por 1000,
porque marca la diferencia, ¿vale? Porque tener un libro bien hecho se nota en las manos del lector. Si vais a hacer, obviamente, volvemos otra vez a mi amiga Clarisa, si vais a hacer un libro de texto absolutamente corrido y demás, en realidad la maquetación no va a ser más complicada que la que pueda tener una novela, más allá de que la novela solamente tendrá el inicio de los capítulos diferente y en tu texto corrido probablemente tengas la jerarquía de los contenidos, es decir, los títulos 1, 2 y 3, etcétera, etcétera. Digamos, los títulos, los enunciados, los subapartados y demás. Entonces, todo eso sí que lo vas a tener que tener en cuenta en tu maquetación. Vas a necesitar una plantilla para cada tipo de página que vaya a tener tu libro. Es decir, para las páginas que sean inicio de capítulo, por ejemplo, y que empiecen con titular, vas a necesitar una... Esto el maquetador lo sabe, ¿vale? Pero yo lo digo de antemano porque creo que a los escritores nos ayuda a conocer todos los pasos del proceso para poder controlarlos mejor y tomar mejor nuestras decisiones. Entonces, tendrá que crear una plantilla para cada tipo diferente de página que vaya a tener tu libro. Entonces, por ejemplo, las páginas que vayan con citas, por poner el ejemplo de Jersey Owen, pues tendrán que tener un formato muy peculiar, un formato característico que las defina. Y, por ejemplo, eso, cuando haya que añadir el texto, las imágenes y los gráficos, todo esto el diseñador los tiene que tener en cuenta. No sé si he llegado a poner, no. El ejemplo de maquetación que he puesto es este, ¿vale? Este es un tipo de página que yo tenía maquetada, que yo tenía hecha en plantilla de una página doble, como era una página cuando iban dos actividades en la misma página y como iba una página cuando había una actividad en página. Otro tipo de maquetación diferente dentro de mi libro es, esto no es una página, ¿vale? Esto es parte del mood board, pero en las partes en las que tenía texto corrido, la maquetación era diferente. Y una vez hecho todo esto o durante el proceso, esto cada uno cómo se apañe, tendrá que también hacer un diseño de la portada, de la cubierta, por delante, por detrás, etcétera, etcétera. Revisar lo de la portada, no me voy a extender, ya sabéis que es súper importante porque es la cara de tu libro y a lo mejor por dentro es maravilloso, pero nadie quiere mirarlo si por fuera es un horror, ¿vale? Entonces aquí también de nuevo, si sabéis hacerlo vosotros, estupendo, pero si no, por Dios, no hagáis una cutrería en Canva y contratad a un profesional que os haga una buena portada. Revísalo, pide unas pruebas de copia. Yo ya lo conté varias veces, pero yo pedí 2 pruebas de copia. Aquí tengo la muestra de que pedí 2. La bandita gris en medio de la portada es precisamente porque pedí las 2 copias para revisar unos cambios de unas cosas a otras que no me habían terminado de cuadrar como quedaban. Pero mira, aquí por ejemplo se ve muy bien lo que decía de imprimir a sangre. Estas páginas que están impresas a sangre, pues cuando además ya que estás utilizando una impresión a color, pues aprovechas al máximo para que esto destaque en todas partes. Sí, Patri, acabamos de hablar de las correcciones. Hemos hablado de hacer tus primeras correcciones propias, las que consideres necesario, y pasarlo a una correctora porque mejora considerablemente cosas que tú no vas a ver en la vida. Por bien que escribas, por fantástico que seas, por muy buena nota que sacaras en el cole en los exámenes de lengua, por muchos certámenes de poesía del pueblo que hayas ganado. Mándalo a una correctora. Hay que hacerlo. Y finalmente, cuando hagas todas estas copias de prueba, de impresión, veas cómo queda no solo por fuera, sino por dentro. Aquí ya os dije que en esta en particular decidí cambiar esta página porque tiene aquí unos subtítulos en rosa que no se leen un carajo. En digital en la pantalla parecía que sí que había contraste suficiente, pero cuando lo imprimimos, pues vimos que no. Y en cambio aquí, que es la misma página con el texto en blanco, se ve muchísimo mejor.
Y otro cambio que hicimos también bastante importante fue esta tabla, que le dimos un nuevo diseño, ahí, le dimos un nuevo diseño y quedó bastante mejorada con cómo estaba. Pero son esas cosas que hasta que no las ves en el papel, pues no te llaman la atención y no te das cuenta de que realmente estoy buscando, a ver si la encuentro. Esta era la tabla anteriormente, que a ver, mal no estaba, pero la otra me parece que es como más elegante, más fina y se lee mejor. Entonces, son ese tipo de detalles que está bien revisar. Aparte en este libro que, como decíamos, es súper visual y colorido y tal, algunas de las fotografías había que retocarles el tema de la iluminación y la saturación, etcétera, etcétera, porque algunas las hice durante el proceso de creación del libro, pero hay muchas fotos tomadas de mis años de experiencia haciendo estas actividades sensoriales y las quería incluir precisamente por ser genuinas, o sea, por ser fotos de verdad, no fotos para la galería, que es lo que más hay en Instagram y en redes sociales en general. Entonces, todo eso, a no ser que hagas varias pruebas de impresión, pues no lo vas a ver. El pack libro terminado más copia de prueba es edición de coleccionista. Mira, pues tengo 2 para sortear. El coleccionista que las quiera, por un módico precio, le mando el original más la prueba de impresión. Yo estas ya, de hecho el otro día tenía mi debate interno de, bueno, ¿y qué hago yo con tantas copias de impresión? Si yo lo que he hecho ha sido quedarme con el libro bueno ya. No lo quiero con la banda gris esta aquí, normalmente, pero... Y ya no lo digo por estas 2, es que tengo otras 2 de Amor tras los 40, otras tantas de mis carolas. De mis carolas tendré como 5 o 6 pruebas de impresión, porque además, al ser cuentos ilustrados, obviamente la dificultad era muchísimo más importante a la hora de pedir las pruebas de impresión, comprobarlo. Bueno, Miriam, tranquila, eres bienvenida de nuevo. Y finalmente, cuando ya has hecho todo esto, o mientras lo haces, registra la obra. Si es necesario, pide ISBN. Digo si es necesario porque no es obligatorio. Es recomendable, pero no es obligatorio. Y en especial no es obligatorio si lo vas a publicar en digital. Y regístralo en algún tipo de propiedad intelectual, que tampoco es obligatorio porque el hecho de haberla escrito tú ya te da los derechos de autor, pero pues si tienes cualquier tipo de problema siempre viene mejor tener tu número de registro por ahí para presentarlo más fácilmente. Entonces yo sí que suelo registrarla, no en la propiedad intelectual, la registro en Safe Creative y pido el ISBN para las copias en papel. De hecho, por eso lo tienen aquí bueno, esto es el código de barras, pero dentro de los créditos sí que viene aquí, viene mi ISBN, que es en realidad el DNI del libro, para que si las librerías lo quieren, lo puedan pedir, ¿vale? Y ahí ya publica. Esto se dice rápido, esa palabra tan poquitas letras y parece que es como, bueno, pues ya lo tienes, ya publica. Bueno, publica, sabéis que viene todo lo gordo, dependiendo de si lo vas a hacer por autopublicación o si todo esto va por editorial, ya os digo de antemano que os lo podéis ahorrar. Pero también está bien saber cuál es el proceso para que la editorial no te la pegue. Así que si vas por editorial también escucha. En el caso de Amazon, sabéis que tenéis que subirlo con una antelación de más o menos entre 72 y 48 horas para que te lo revisen, vean que está todo bien y te lo aprueben. La gente se cree que se puede subir cualquier cosa a Amazon, pero Amazon te devuelve las cosas si no las subes como deben de estar. Así que ojito, que la gente se cree que cualquiera puede publicar y no es tan fácil. Y finalmente eso, publica
intenta darle todo el amor que puedas a tu libro para que, ya que has hecho este esfuerzo tan bonito de querer compartir parte de tu conocimiento, porque esto es no ficción y por tanto es parte de tu conocimiento con el mundo, pues que llegue a cuanta más gente mejor. Pero de eso, si queréis, hablamos otro día. Amazon KDP te da un ISBN propio, sí, sí. Yo para los ebooks que publico en Amazon los dejo con el ASIN, que es como se llama su ISBN. Los ebooks los dejo con ASIN. Pero para el libro en papel aprendí, gracias al error en mi primer libro, que es conveniente tener el ISBN porque cuando luego lo quiere tener una librería, con el ASIN no lo puede vender, pero con el ISBN, aunque seas autopublicado, sí. Y de hecho muchas librerías que no abren puertas a autopublicados, en realidad no saben que lo que no abren es puertas a códigos ASIN, pero a ISBN sí. Efectivamente, necesitas un ISBN por formato de libro, eso es un coñazo. Por eso yo hago esta opción, como el ebook lo voy a vender únicamente a través del digital y va a ser únicamente, en mi caso tengo muy decidido que por facilidad, comodidad y muchas otras razones, el ebook solo lo vendo en Amazon y el libro en papel lo vendo en Amazon, lo vendo en algunas librerías. Entonces sí que necesito el ISBN. Si tenéis claro, clarísimo, clarinete que no lo vais a vender en librerías, pues lo podéis dejar con ASIN. Pero, ojo, si por ejemplo lo vais a querer vender en una feria del libro, vais a necesitar el ISBN. Si lo vais a querer poner a la venta en algunos congresos de escritores en los que facilitan que los asistentes vendan sus libros a la entrada, vais a necesitar el ISBN para que os registren el libro a la llegada y demás. Entonces, es algo que sale muy a cuenta. Sí, el pack de 10 ISBNs es mucho más barato. Yo lo compré en Londres, porque en Londres, bueno, pues estaba publicando con más frecuencia y sí que me compensaba, pero era con la agencia del ISBN de allí, que no os voy a liar, ¿vale? No os voy a liar con la agencia de allí, con el legal deposit de allí, etcétera, etcétera. Pero en el caso de España también existe la posibilidad de pedir 10 ISBNs, te das como editorial o editor, autor-editor, que es, al fin y al cabo los autopublicados somos editores, o sea, se nos olvida y parece autopublicado como una palabra vejada de alguna forma, ¿no? Pero somos autores editores, que no se nos olvide. Entonces, sí que suele ser importante. Con una tienda, pero no era una tienda de libros, imagino. Porque yo en una tienda, o bueno, en un negocio de actividades extraescolares infantiles, cuando todavía estaba con el embolado este de que tenía el cuento con el ASIN, sí que estuve vendiendo mis cuentos en esa tienda, pero porque era tienda, no era librería. Ah, en una tienda de cómics. Bueno, quizás si se tienen dados de alta también con juegos de mesa, es que no sé si depende del epígrafe o del que estén dados de alta, no tengo ni idea. Yo sé que a mí en librerías sin ISBN me han puesto problemas. Con el ISBN no me han puesto ninguno. Entonces yo, por procurarme en salud y no cerrar puertas, lo compro y ya está. Pero sí. Hola, Lanark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos ya terminando. Acabo de dar, de hecho, mira, me estoy dando cuenta que estoy aquí en pequeñito todavía. Pongo la última, que bueno, los que habéis estado por el chat al menos ya sabéis de sobra, pero más información, mavipastor.com y en mis redes sociales. Sabéis que cualquier pregunta que tengáis me lo decís sin ningún problema. Pero ya hemos terminado con la charla. Esto es todo lo que yo tenía que decir, pero ahora estoy, por supuesto, abierta a la charraeta, que es lo que nos gusta.
con el Ticket Buy en Guipúzcoa, no sé si se podrían vender algo que no esté registrado. Claro, es que, por eso te digo que hay veces que depende de movidas legales, de subvenciones, de lo que tienen que facturar y no tienen que facturar. Es un tema complicadillo. Ah, pues repite, Jersey, a ver. Si detectas X fallos en la primera versión del ISBN y necesitas hacer modificaciones, que en Amazon subes el archivo, ¿no necesitas uno nuevo? A ver, entre tú y yo. En teoría sí. Ahora, si yo voy a se supone que necesitas un ISBN. ¿Por qué? Porque necesitas un ISBN por cada soporte y por cada reedición de la obra, no por cada reimpresión de la misma. Claro, en el caso de la impresión bajo demanda, cada vez que alguien te compra un libro en papel es una reimpresión, por lo tanto, eso no cuenta. Y en el caso de las reediciones, pues yo sinceramente, si voy a cambiar una A por una E o voy a cambiar una coma de sitio, yo no vuelvo a pedir un ISBN, porque si yo no se lo cuento a la agencia del ISBN, no creo que se lo cuente nadie y que nadie se dé cuenta de esa diferencia. O sea, yo no hago, a no ser que haga, o sea, si yo cojo este libro y ahora de repente digo, no, es que voy a hacerlo de nuevo y lo voy a hacer que tenga... no lo sé, que tenga 3 apartados más en la parte de la introducción y en vez de 101 actividades va a tener 150. Pues hombre, entonces sí, estás haciendo una reedición de este libro. Pero si estás cambiando una coma, es que a mí me parece... Abrimos melón, chicos, abrimos melón. Vamos a ponernos serio. A mí me parece que la mayoría de terminologías y de legalismos y de usos del mundo literario están amoldados y acoplados a las editoriales tradicionales. ¿Por qué? Pues porque han sido siempre así. Y con esta justificación de han sido siempre así, suceden cosas en colegios mayores absolutamente detestables y reprobables, ¿vale? Aprovecho para hacer ese inciso. Volviendo a los libros, que no me quiero cabrear, la tradición no se ajusta a la actualidad. ¿Por qué antes se consideraba reedición cambiar una coma de sitio? Porque si tú reeditabas un libro de imprenta tradicional que te había salido una tirada de 1000 ejemplares, tenías que volver a imprimir 1000 ejemplares. Entonces, claro, son 1000 nuevos libros totalmente diferentes a los primeros 1000 libros. Entonces tiene sentido. Todo esto con la impresión bajo demanda, en mi opinión, no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que yo ponga un código nuevo a una persona que compró, imaginemos, no es el caso, pero imaginemos una persona que compró este libro en la preventa de junio y una persona que lo compra en octubre, porque yo le haya cambiado una cosa, he decidido ponerle un punto y aparte? Que ya te digo que no lo voy a hacer, porque una vez que lo publico ya termino hasta el gorro y ya está revisado 20 veces. Pero si yo hago eso, yo no voy a ponerle un nuevo ISBN. De hecho, voy más allá. Anuncio. Ya, igual de aquí me llevan presa, pero bien. Tengo intención con mis cuentos, en la página final, yo ponía un apartado que ponía para más información, www.sonpersonitas.com. Y eso sigue así. Yo eso, en algún momento de mi vida, tengo que entrar en ese archivo. Lo que pasa es que fíjate qué pereza la mía, y hace un año ya que dejé de pagar el otro dominio, hace como 2, 3 que estoy con el dominio nuevo, pero hace como un año que ya no tengo ni la posibilidad de redirigirlos a Mavi Pastor. Pues yo eso lo tengo que cambiar en algún momento. ¿De verdad tú crees que yo por cambiar, que en vez de, que si quieren más información o si quieren descargarse la guía didáctica, en vez de ir a Son Personitas, vayan a mavipastor.com, que voy a pagar un nuevo ISBN para cada uno de los 3 libros que tengo? Ni de broma. De los 3 cuentos, quiero decir. No lo voy a hacer. O sea, que me lleven presa. O sea, que no tiene sentido.
no tiene sentido por donde lo mires, no es algo que cambie la experiencia del lector. O sea, yo entiendo un nuevo ISBN cuando tú ofreces otro producto. Si yo cojo y digo, venga, pues a partir de ahora, los cuentos de Carola, en vez de estar con la ilustración mía hecha a mano, que como siempre digo, son ilustraciones mías porque soy capaz de dibujar como una niña de 5 años, que es lo que quería para ese cuento, ¿vale? No me atrevería a ilustrar el cuento de ninguna otra persona, eso lo dejo para profesionales, pero claro, yo si decido, por ejemplo, decir, mira, pues voy a encargarle los dibujos a un ilustrador digital para que me los haga con sombreados, con colores vibrantes, con tal, es que eso sí que es otro libro. Entonces yo ahí sí que pondría un nuevo ISBN. Pero a mi libro por cambiarle la información de contacto, pues oye, no. Miriam, ¿te interesan cómo funcionan los ISBNs? Pues podemos hablar un día sobre esto en un directo, pero si quieres también te puedo mandar un enlace para que tengas la información, porque tenemos compañeros escritores y compañeras escritoras y editores y maquetadores que son majísimos de la vida y comparten su conocimiento con el mundo. Entonces, creo recordar que hay un artículo de Mariana Eguaras que habla de todo el embólico que hay con el ISBN y gente que cree que es propiedad intelectual y no lo es, etcétera, etcétera. Así que te lo mando leído y luego sobre eso cualquier duda me dices sin ningún tipo de problema. Hay un vacío legal en caso de los autopublicados. Hola Elisa, no te había visto por aquí, estaba el chat movidito. Royalties, retribuciones, Hacienda. Bueno, el mundo digital en realidad está despendolado porque hay gente vendiendo cosas en páginas web, no está dada de alta en ningún tipo de actividad económica y eso no sé muy bien cómo se come. Yo no lo hago, yo no tengo, yo no estoy dada de alta como autónoma ni como empresa. Yo cobro mis derechos de autora, que son derechos pasivos y por tanto es algo perfectamente legal, y estas charlas las doy de forma gratuita y altruista. Pero que hay mucha economía sumergida en el mundo de las charlas y cursos para escritores, servicios para escritores, etcétera, etcétera, también lo hay. No sabías que había tanto detrás. Es que esto es como todo, que cuando uno empieza a rasgar se da cuenta del trabajito que lleva detrás el mundo de los libros. Y es como el que va a ver una obra de teatro y no ve más y que solamente es capaz de decir, madre mía, y te has aprendido todo ese texto. Y tú dices, pero si aprenderse el texto es lo de menos, alma de cántaro. Si tú supieras todo el trabajo que hay detrás de esto, de primero seleccionar el texto, repartir actores, conseguir coincidir para los ensayos, hacer análisis de texto, trabajar el personaje, buscar vestuario, crear escenografía, diseño de luces, música de ambientación, los trípticos, los carteles, mandar los certámenes, ¿sabes? Toda una bola detrás que la gente ajena a ese mundo, por ejemplo, le puede sonar a chino y no saber que lleva tanto trabajo como el que lleva. Y lo mismo sucede con el mundo de la escritura. Toda esta bola que tenemos detrás de coger y presentar un producto, pues lleva detrás una faena increíble, una necesidad de conocimiento técnico de la que no todo el mundo es consciente y luego, por supuesto, pues toda la parte artística, creativa y demás. Sí, Patri, coincido que Mariana explica las cosas de maravilla. Además, tuve la suerte, no sé si lo he dicho aquí en este canal alguna vez, pero tuve la suerte de coincidir con ella en el Molpecon, un congreso para escritores que coincidimos unos cuantos escritores autopublicados, la mayoría de nosotros, en Madrid, que fue súper interesante y que me permitió desvirtualizarla. Y es un encanto de mujer, como ya se podía adivinar, ¿eh? Pero es que además de verdad que es encantadora en persona y súper humilde. ¿Tú estuviste, Laura? No me digas.
y no nos vimos, no hablamos, o hablamos quizá. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué pequeño el mundo! Me ha pasado ya varias veces de encontrarme con gente así de repente. En la Liber ibais a quedar, pero no os dio tiempo porque si no perdíais el tren. Ay, claro. Que por cierto he visto qué ventazo habéis montado allí en Barcelona, ¿no? Me ha parecido impresionante. No sabía, o no, sí que me sonaba el evento y demás, pero no lo tenía muy fichado así dentro del calendario escritoril de eventos. Así que tuviste la preguntona en la charla de la legalidad. Ah, no me acuerdo, no, o sea, no te capté como la preguntona, pero me acuerdo de la charla, claro. Qué guay, sí, pues igual hemos comido hasta en la misma mesa, quién sabe. Quién sabe, es que éramos bastantes, la verdad. Pero estuvo muy guay, la pena que no se ha repetido. Hablando de eventos, ¿vale? Bueno, sabéis que he publicado hace poco en redes el calendario de eventos en octubre. De hecho, esta charla es hoy martes porque el jueves tengo charla en Instagram. Y en noviembre tendré más eventos. Respondiendo de paso a la pregunta de Elisa, eso espero, estoy en ello. Lo he hecho con los cuentos, sí que los estuve moviendo en colegios y demás, pero fue todo prepandemia, entonces digamos que ya hace un tiempo que no estoy en contacto con ellos, en muchos hay una rotación muy grande, entonces tengo que volver a contactar, presentarme, etcétera, etcétera. Todo esto también lleva un tiempo que la gente ni se imagina, pero mi idea es ir con las actividades sensoriales a algunos colegios, escuelas infantiles, ludotecas, etcétera, etcétera, y hacer eventos también de este tipo. Además, a ser posible donde puedan participar también papás y mamás, que puedan implicarse. Para empezar, el primer evento que sí que tengo ya con fecha es en la Biblioteca Pedro Ibarra, donde ya presenté Amor tras los 40 el 28 de octubre, aquí en Elche, para los que estéis cerquita que queráis venir o que queráis recomendar a gente con niños que le venga muy bien este tipo de libros, que vengan y me conozcan también. Y en noviembre estoy moviendo cosas y fechas, hay cosas que ya tengo apalabradas, hay cosas que tengo con fecha, hay cosas que tengo el germen, pero no hemos concretado fecha, aunque hay voluntad por ambas partes, lo cual es maravilloso siempre, 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 y de agradecer. Y todo esto venía ligándolo con lo que decía de Jersey, porque en noviembre también voy a asistir a un congreso de novela romántica como el año pasado, que se celebra todos los años en Valencia. Bueno, todos los años, este es el segundo año, yo fui el año pasado que era el primero, y ya el año pasado decidí que este año iba a volver a ir, porque pues la gente muy maja y hacer networking con otras escritoras siempre es fantástico, porque hablas con ellas y ves que hay 1000 formas de hacer las cosas, que no todo es como te cuentan en algunos sitios, ves también todo lo que hay detrás de los focos, ¿vale? Que también, no nos engañemos, hay mucho postureo en el mundo de la escritura y hay gente que, digamos que en su Instagram dice unas cosas y que luego su realidad es otra muy diferente, porque en Instagram contamos lo bonito. Entonces, bueno, es interesante conocer esa doble realidad en algunos casos. Es muy interesante cuando ves a personas que no tienen doble realidad y que son como son. Entonces, nada, me apetece mucho ese evento. Me estoy enrollando como las persianas y había dicho que iba a ir al grano. Pero bueno, cuando he ido al grano durante la charla. Esto ya es la charreta del después. Me encanta, Elisa, que te parezca interesante. Si conoces algún cole o alguna maestra que trabaje en un cole que esté dispuesto, tú que estás cerquita, dímelo por privado y intento ponerme en contacto de tu parte. Esto siempre, ¿ves? Fluimos. Esto es un dar y recibir. Pero bueno, hoy ya sí voy a cerrar el directo, no sin antes recordar, porque no sé qué espectadores hay por ahí que queden que no estuvieran al principio,
que estoy en un grupo de Telegram trabajando junto con otras escritoras para motivarnos cada día. Nos vamos contando cómo vamos, cómo avanzamos, en qué nos atascamos, nos damos apoyo mutuo. Están surgiendo además sinergias muy bonitas que me encantan y gente de diferentes ámbitos se está uniendo. Entonces, si alguien quiere unirse, que no lo dude, que me lo pregunte, que le paso el enlace del grupo y es bienvenida o bienvenido o bienvenide a estar con nosotras y a escribir. El día 22 tienes comida con antiguos compañeros de colegio y piensas hacer investigación, me contarás. Fenomenal, Elisa. Tú investiga y difunde y foto del libro y para tentarlas de antemano. Y nada más por el colorido del libro. Yo es que estoy muy enamorada, pero es que es muy bonito mi libro. Lo voy a decir así, es muy bonito. Tenéis que comprarlo. Lo dicho, gente bonita, gracias por estar ahí. Sois una comunidad estupenda, pequeñita y recogida, como a mí me gusta, super cozy y super feel good. Nos vemos próximamente, a no ser que anuncie, lo habitual va a ser las sesiones de productividad los jueves a las 5:30 de la tarde, ¿vale? De 5:30 a 7, que es cuando tengo el hueco. Hoy he tirado a toda la familia de casa para poder hacerlo. Cuando tenga charlas como esta, entrevistas, etcétera, etcétera, intentaré hacer esfuerzos y moverlo de hora para ponerlos a partir de las 7 de la tarde, que sé que estáis más disponibles. Coincide con el tuyo. En Twitch, claro, tú haces a las 7. Yo normalmente te podía hacer raid, pero es que esta semana, claro, como no depende, el mío de Instagram no depende de mí, porque estoy con otra, es en el canal de otra persona. Entonces, bueno, pues si quieres lo ves en diferido y yo veo el tuyo en diferido también, porque aparte tenías un tema muy interesante para esta semana. Cuéntanoslo, hazte autobombo, con permiso, y quien no siga, quien esté viendo y que no siga todavía a Jersey, que la siga, por Dios, que también hace unas charlas súper interesantes. Y me gusta porque me parece que es una persona sincera. Y como decía antes, no abundan en las redes sociales las personas con sinceridad delante de una cámara. Tú cuando puedas, Eli, tú eres bienvenida en cualquier momento, a cualquier hora, cuando un día sí y otro no hay problema ninguno, aquí no hay que fichar, aquí uno viene libremente cuando puede y le apetece además, porque si un día puedes y no te apetece, pues no pasa nada, chica. Bueno, amores, voy a ir cerrando el chiringuito, muchas gracias por estar aquí. Las que merecéis, os digo las que merecéis. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene, creo que sí, la semana que viene jueves y si no al otro, pero creo que sí. Hasta luego.